La economía de Venezuela se contrajo un 3% en 2014. En un acto televisado, el presidente Nicolás Maduro anunció el retroceso y lo atribuyó a la guerra económica que libran empresarios y opositores contra el gobierno. El mandatario destacó, sin embargo, que los índices de desempleo se situaron el último año en mínimos históricos. Y para analizar este tema nos acompaña ahora Juan Carlos Hidalgo. Él es analista sobre América Latina del Instituto Cato con sede en Washington. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por estar aquí en Portafolio Global. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Maduro, como lo decíamos, acusa a la oposición y sobre todo a Occidente y en particular a Estados Unidos de estos malos resultados de su PIB. ¿Tienen sentido estas acusaciones? Bueno, primero que todo, la cifra del 3% hay que tomarla con cierto escepticismo. El Banco Central de Venezuela lleva meses que dejó de publicar las principales cifras y datos de la economía venezolana, inflación, escasez y demás. Así que esta cifra del 3% no sabemos exactamente si es eso o es una contracción aún mayor la que tuvo la economía venezolana el año pasado. Efectivamente, hay una guerra económica en Venezuela, es una guerra económica del gobierno contra el sector productivo y el gobierno la va ganando por mucho. El gobierno ha diezmado por completo al sector productivo venezolano, ha eliminado por completo su capacidad de generación de riqueza y es por eso que vemos que el 97% de los ingresos de dólares a la economía venezolana son producto del petróleo, y el hecho de que el precio del petróleo haya colapsado a partir del segundo semestre del año pasado ciertamente ha tenido un gran impacto sobre el nivel de actividad económica en ese país. Es por eso que vemos la escasez, eso es por eso que vemos el tipo de cambio que ha colapsado principalmente en las últimas semanas, y por eso es que vemos una situación económica cada vez más deteriorada en ese país. Tú mismo lo acabas de mencionar, el Banco Central no publica datos. ¿Qué está pasando con esos datos? ¿Por qué no los publica el Banco Central? Y mi siguiente pregunta es también, dado que no los publica el sector público, ¿qué datos maneja el sector privado? Bueno, claramente no se publica porque son muy malas noticias y el gobierno ha decidido seguir más o menos el camino que sentó en su momento Argentina. Argentina publicaba datos que eran completamente distorsionados, que nadie los creía. En este caso simplemente se decidió no publicar más datos. Es curioso porque cuando se ha tratado de generar información desde el sector privado, hay que hacerlo con mucho cuidado, puesto que el gobierno puede acusar a las personas que generan esa información de terrorismo mediático, de tratar de instigar pánico y puede incluso iniciar acciones penales contra esas personas. Sabemos más o menos que la inflación ya va por el 300%, incluso hay algunos estimados que hablan de un 500%, lo cual pone a Venezuela cada vez más cerca de llegar a la marca de una hiperinflación. Recordemos que la concepción tradicional de hiperinflación es cuando un país tiene una tasa de inflación de aproximadamente 50% mensual, así que Venezuela podría estar llegando a eso prontamente. Y los otros datos simplemente es muy difícil calcularlos. El dato, por ejemplo, de escasez que publicaba el Banco Central, yo creo que de febrero o marzo del año pasado no se publica. El último dato que teníamos era un 28%. Eso quiere decir que 28 productos de cada 100, 28 productos básicos de cada 100 estaban ausentes de los estantes venezolanos en todo momento. Claramente, si nosotros vemos la evidencia anecdótica, vemos las imágenes de colas y de filas en Venezuela, sabremos de que la escasez más bien se ha agravado en el último año y que los venezolanos están viviendo una situación económica todavía más grave de lo que era hace por lo menos un año allá. Hablemos de petróleo, el principal ingreso de Venezuela. ¿Cuánto más puede aguantar ese país con el precio del petróleo tan bajo? En particular, ¿cuánto puede mantener el bolívar sobrevalorado? Bueno, hemos visto de que en el mercado negro el precio del bolívar ya va por, creo que era 400 bolívares por cada dólar. Yo estuve en Venezuela en noviembre y en ese momento estaba, cuando yo salí del país estaba como en 150. Esto quiere decir que ha habido una rápida devaluación en ese país. Yo creo que más bien es 400 bolívares. Estuve fuera del país así que como una semana, así que no he visto los datos, pero yo creo que ya por 400, más bien si me corrigen. Esto quiere decir dos cosas. Por un lado, efectivamente, hay una escasez terrible de dólares y hay una sobreoferta de bolívares. Hay una sobreoferta de bolívares porque la masa monetaria está creciendo a una rápida velocidad. El Banco Central venezolano está imprimiendo muchísimo dinero para pagar sus cuentas.
para pagar salarios, para pagar transferencias, para pagar subsidios, y esto entonces se refleja no solo en alto nivel de inflación, como hablábamos, que aunque se habla ya hasta de un 500%, sino también entonces en un colapso del tipo de cambio. Por otro lado, hay una escasez terrible de dólares, la cantidad de dólares que está recibiendo Venezuela por barril de petróleo ha colapsado en los últimos meses, y aparte de eso, han venido también compromisos financieros del gobierno venezolano que ha tenido que pagar a acreedores internacionales, y esto entonces todavía pone más presión sobre sus reservas. Las reservas de Venezuela en este momento, según la información del mismo gobierno venezolano, están en su punto más bajo en muchos años, y se cree que muchas de estas reservas son reservas no líquidas, son reservas que están en oro, que están en diamantes, que están en otros activos que no necesariamente son fáciles de convertir en dólares para poder pagar cuentas. Así que estamos ante una situación sumamente grave, a la griega básicamente, la que está viviendo el país sudamericano. Bueno, vamos a hablar ahora de Brasil, porque ahí también se contrajo un 0,2% la economía se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de este año. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para la economía brasileña? Sí, se espera de que la economía brasileña más bien se contraiga este año. Se espera una contracción por lo menos de un 1% o tal vez menos. Se están tomando medidas por dos lados. Medidas para, primero que todo, disminuir el déficit fiscal. El déficit fiscal de Brasil se duplicó de cara a la elección, a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Esto, por supuesto, que tienen alertas a las calificadoras de riesgo que podrían reducir la nota crediticia de Brasil a bono basura, lo cual encarecería muchísimo más el crédito, el servicio de la deuda brasileño. Y por otro lado, medidas para controlar la inflación. La inflación se encuentra en su punto más alto en 11 años en Brasil, y esto ha hecho que el Banco Central brasileño haya estado aumentando la tasa de interés de manera repetida en los últimos meses. Hasta un 13% está la tasa de interés en este momento, lo cual por supuesto que es un fuerte golpe para el consumo, para el crédito, tanto para consumo como para inversión. Son dos medidas que son necesarias para controlar la inflación y para controlar el déficit fiscal, pero que sin embargo en el corto plazo pueden tener un efecto de deprimir la actividad económica en ese país. Ahora, la capacidad de la presidenta para tomar medidas precisamente, como tú decías, para corregir estos déficits, ¿se han visto afectadas, por ejemplo, por el escándalo de Petrobras? Bueno, yo creo que más bien el hecho de que la presidenta se encuentre en una posición tan débil es bueno para Brasil. Si hay una responsable de la situación económica que vive Brasil en este momento es Dilma Rousseff. Ella en su primer mandato trató de meterse mucho en materia económica. Ella fue la que, por ejemplo, obligó al Banco Central de Brasil a reducir tasas de interés con tal de estimular la actividad económica, con el único resultado de que se aceleró la inflación. Ella aumentó muchísimo el gasto. Ella puso restricciones a Petrobras en la cantidad de productos de contratistas que podían contratar, valga la redundancia, extranjeros vis a vis brasileños, lo cual limitó la capacidad de Petrobras de desarrollar ciertos campos petrolíferos. Puso límites al precio de la gasolina, lo cual ha hecho que Petrobras entrara en pérdidas. En fin, ella ha sido la gran responsable de esta situación económica. El hecho de que se encuentre en una situación política tan débil, más bien es positivo para que entonces se hagan las reformas y los ajustes necesarios para reactivar la economía brasileña. Tenemos que terminar hablando de Cuba. Ha salido de la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Qué significa esto para la isla? Muy brevemente. Bueno, Cuba va a tener ahora acceso al sistema financiero, a gran parte del sistema financiero internacional. Los bancos no podían hacer negocios con Cuba siempre y cuando fuera un Estado catalogado como patrocinador del terrorismo. Así que eso, en cierta medida, va a ser positivo para el país cubano, para Cuba. Vamos a ver si esto va a generar un restablecimiento pronto de las relaciones diplomáticas o si más obstáculos van a salir por parte del gobierno cubano para restablecer embajadas con Estados Unidos. Muchas gracias por el análisis. Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Instituto Cato, con sede en Washington. Gracias por estar con nosotros aquí en Portafolio Global. Buen fin de semana. Buenas tardes.